voluntario para que salga a ver este problema. ¿Qué es lo que entiendes en ese problema? Ya, o sea, si uno, esto aquí, la parte, ustedes están aquí, ¿cierto? Y tienen que navegar hacia acá para llegar a Talcahuano, ¿cierto? Tienen que, la distancia es igual a 546,9 millas, ¿cierto? Sí. Aquí tienen, perdón, y aquí tienen que llegar, el eta es 01 a las 12. 12:00, ¿cierto? De mayo. Acá tenemos, ¿qué datos tenemos acá? Tenemos que la corredera son 23,1 y el contador de la máquina es igual 0,00012.3, ¿cierto? Y ahora me entregan el orden de la corredera, que es 8,9. Paso la hélice en 15,10, coeficiente de resbalamiento 0,78 y la velocidad de la era 12,4. ¿Ya? O sea, aquí tenemos el error, no tenemos el coeficiente de corredera, ¿cierto? Que nos permitiría sacar inmediatamente la distancia corredera. Tenemos el paso de la hélice, o sea, tenemos esa distancia, ¿cierto? Ahí. Tenemos el coeficiente de resbalamiento, que en fondo es el factor que nos permite unir la distancia verdadera con la distancia de la máquina, ¿cierto? Y tenemos la velocidad verdadera. O sea, con la velocidad verdadera, ahí creo que están pidiendo fecha y hora de salto. O sea, me están pidiendo aquí el ETD, ¿cierto? Corredera recalada y contador de máquina recalada. Revolución por minuto que se nos da a la máquina y velocidad verdadera, velocidad corredera y velocidad lápiz. O sea, fecha y hora de salto. Esto aquí, ¿cómo lo calculo yo? La distancia es igual a la velocidad por tiempo, ¿cierto? Y en el fondo calculo el tiempo, que es igual a la distancia partido por la velocidad. Yo tengo la distancia y tengo la velocidad, ¿cierto? Por lo tanto, esta fecha SARPE es fácil calcular, ¿sí o no? Después aplico la fórmula y calculo. Corredera recalada. O sea, me están pidiendo a mí, coloquemos que esta aquí es la corredera 2. Va a ser igual a la distancia corredera más la corredera 1, ¿cierto? La corredera 1 la tenemos, ¿ya? La distancia corredera no la tenemos, ¿ya? No la tenemos. Y la distancia corredera, ¿cómo la podemos calcular? Por lo que tenemos. Tenemos el error de corredera, ¿cierto? O sea, el error de corredera, ¿cierto? Y esto va a ser igual a la distancia verdadera menos la distancia corredera partido por la distancia corredera
multiplicado por 100. ¿Es cierto? Profesor, disculpe. Sí. ¿Podría correr un poquito más la cámara hacia la derecha y no se alcanza a ver los resortes, por favor? Ya, pero el lado izquierdo, ¿hasta dónde ven? ¿Ahí cómo vamos? Sí, ahí, un poquito menos, profesor, un poquito menos para que se vea todo. Ahí. Ahí. Así. Entonces, yo aquí tengo esto, ¿cierto? O sea, yo aquí tengo que despejar la distancia de correa, de esta fórmula que está puesta acá. ¿Ya? Y obtengo entonces la distancia de correa, y la distancia de correa obtengo yo la correa 2. ¿Ya? Contador de la máquina recalada, de la máquina, ¿cierto? ¿Pero cuánto daría el...? No lo sé. Estamos haciendo el planteamiento del problema, el raciocinio, ¿cómo lo vamos a resolver? Aquí no hemos hecho ningún cálculo. Está como creando la fórmula solamente. Exactamente. El paso a paso. ¿Alguien sabe cómo se da el sorteo? Yo la verdad que no. Eso es lo que me gustaría saber para por lo menos tener Ya, pero- una base. Pero, calma, Eso es lo que le estoy preguntando. estamos viendo cómo vamos a desarrollar esto. Sí. Para calcular la fecha y hora de salve. ¿Qué necesito yo para calcular la fecha y hora de salve? El tiempo y la velocidad. El tiempo y la velocidad, Eso ya ¿cierto? lo vi, lo tengo entendido y ya lo sé. Ya, yo el tiempo no lo tengo, es lo que tengo que calcular. Yo tengo la distancia y tengo la velocidad. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a la distancia por la velocidad. Perfecto. Y tengo la distancia por la velocidad. Listo. No tengo problema y ahí lo calculo. ¿Sí? Bien. Aquí no hemos hecho ningún cálculo todavía. Estamos viendo cómo lo vamos a hacer, qué datos son los que necesitamos. Esta, la corredera de la recalada. La corredera, ¿cómo calculo yo la corredera de la recalada? ¿Cómo la calculo? La corredera 2 va a ser igual a la distancia de la corredera con más la corredera 1. O sea, es la corredera 1 más esta distancia de la corredera, ¿ya? Me va a dar la corredera 2. La corredera 2 va a ser igual a la distancia de corredera más la corredera 1. ¿Estamos claros con eso, no? O sea, la corredera 2 va a ser igual a la distancia de la corredera con la corredera 1. Exacto, porque este aquí es el contador de corredera, que me lo dan como dato, ¿ya? Y si yo, esta distancia, esta aquí es la distancia verdadera, ¿cierto? Pero yo necesito aquí la distancia que me marque la corredera, ¿ya? Y con esa distancia de la corredera más esto voy a tener la corredera número 2, ¿ya? Eso. Y esa, yo tengo aquí esto. Lo que yo no tengo es la distancia de corredera. ¿Cómo puedo calcular yo la distancia de corredera con los datos que me dan aquí en el problema? Me entregan a mí el error de la corredera. ¿Cuál es la fórmula del error de la corredera? Distancia verdadera. ¿Ya? Una distancia de corredera. ¿Ya? de distancia de corredera por ciento. O sea, esta fórmula. Claro. Y yo aquí tengo el error de la corredera, tengo la distancia verdadera. Por tanto, esta fórmula que está acá, yo la descompongo para dejar libre la distancia corredera y calcularla. ¿Ya? Y con esto yo obtengo la distancia corredera. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Está claro con eso? ¿No? Te quedaría ¿Y distancia de cómo la- corredera es igual a distancia cómo la- verdadera menos... No, todavía no hemos desarrollado. No, espérese. O sea, yo de esta fórmula de aquí, tengo que despejar la distancia corredera para calcular. ¿Sí o no? ¿Estamos claros con eso? ¿No? Sí. De esta forma. Perfecto. Listo. Ahí quedamos. Si todavía no hemos ocupado ni calculadora, Esa es ni la- una cuestión. No, nada. Ya. El contador de la máquina. ¿Cierto? Tengo el contador de la máquina de partida. Este. 1, ¿cierto? Y me preguntan cuál va a ser el contador de la máquina 2. ¿Ya?
Mismo caso anterior, va a ser igual el contador de la máquina de recalada, va a ser igual también al contador de la máquina 1 más la distancia de la máquina, ¿sí o no? Contador de la máquina 2 igual a la. No, es que leer. Este dato usted lo tiene, ¿no? Sí. Ya, entonces, ¿cuál es el problema nuestro? ¿Cómo calculamos nosotros la distancia de la máquina? ¿Ya? Vamos a ver. Revoluciones por paso. Esos son nuestros problemas. Esos son nuestros problemas. ¿Ya? Consulta, el contador de la máquina es lo mismo que decir la corredera. ¿Corredera 1? No. No, pues. Acuérdense que la corredera, el contador de la corredera es del equipo de la corredera. Y el contador de la máquina es lo que me da la distancia que anda la máquina. Ahí sería la correa 23.1 y el contador de la máquina 0,00002. Exactamente. Son dos contadores distintos. ¿Ya? Entonces, la distancia de la máquina, ¿cómo la puedo calcular yo? Con los datos que tengo. ¿Ya? Tengo el paso de la hélice. ¿Ya? Tengo el coeficiente de resbalamiento. ¿Y quiero que es el coeficiente de resbalamiento? Porque desplaza el buque. Por su gato. No, quiero que es el coeficiente de resbalamiento. Eso fue lo que había explicado si tenía. No sé, pero siempre me lo. Ya, perfecto, pero quiero que es el Si el campo está limpio, no está limpio, eso. Está bien. Pero el coeficiente es un factor. Así que me permite unir a mí la distancia verdadera con la distancia de la máquina. Una resistencia a la fuerza de... Una resistencia hidrodinámica. Ya, pero es un factor. Acuérdense bien de que el coeficiente de resbalamiento va a ser igual a Distancia verdadera partido por la distancia de la máquina. de la máquina. Esa es la fórmula que tiene el coeficiente de resbalamiento. ¿Ya? Y dijimos que el coeficiente de resbalamiento, ¿qué pasaba? Es menor a 1. Era siempre menor a 1. ¿Por qué? ¿Por qué era siempre menor a 1? Porque la distancia de la máquina siempre va a ser mayor que la distancia verdadera. ¿Y por qué va a ser mayor que la distancia verdadera? Justamente lo que usted está diciendo. Porque el casco tiene más suciedad y más, entonces la hélice tiene que andar Más revoluciones. más pasos, si quiero que me Y eso es lo que usted conversaba que tiene que ver con el tema del combustible a la distancia que se tiene lleva. más consumo. ¿Ya? Entonces, si nos vamos para acá, tengo la distancia de la máquina y aquí tengo esa fórmula. Tengo la distancia de la máquina, esta va a ser igual a la distancia verdadera partido por el coeficiente de resbalamiento. ¿Sí o no? La distancia verdadera la tenemos. ¿Entiendes? Sí, perfecto. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. Ahora, Ese último era de la pasarela de RPM. No, para No. sacar la distancia. para la distancia de la máquina. O sea, ya podemos hacer eso. Revoluciones por minuto que se deben ordenar a la máquina. Aquí este es más complicado. ¿Por qué? Tenemos que calcular las revoluciones Por minuto. que dio, claro, revoluciones por minuto. ¿Y cómo calculo yo las revoluciones por minuto? Tengo que saber cuántas revoluciones dio el eje entre el punto de partida y el punto de llegada. ¿Sí o no?
¿Cuántas vueltas va a dar? Sí, Con el paso de la hélice. ¿qué cosa me relaciona a mí el paso de la hélice con la distancia de la máquina? El coeficiente de reparamiento, ¿cuál es ahí? Aquí ya llamativo esto de este reparamiento ya. Aquí estamos. La velocidad. Vean las fórmulas, una de las primeras fórmulas que vimos. El tiempo. Si el tiempo no lo va a tener después. El 1080. Vean las primeras fórmulas que vimos nosotros en lo que es el ¿Qué es lo que hay que calcular, profe? ¿Esas revoluciones por paso? sí, claro, Para para ese. 6080. ¿Es el profe o no? No. La RPM es por tiempo. ¿Cuál es la fórmula que me une a mí los datos que tenemos? La distancia de la máquina con las revoluciones y el paso de la hélice. El reparamiento. Entonces acá el reparamiento No, partido el 100. Entonces la máquina partió por los pasos multiplicado por 680. Sí, pero el reparamiento es lo mismo que el error de la pero el orden. Dividido por Distancia de la máquina, Revolución por paso. la distancia de la máquina es igual a Revoluciones por paso partiendo de 1080. a las Revoluciones es igual a las revoluciones por paso por el paso partido por 680. Partido por 6080. partido por 6080, ¿cierto? Sí, 80. Ya. ¿Por qué está dividido por 6080? ¿Por qué? Para pasar de pie a millas. A millas. ¿Por qué? Porque el paso está dado en pies. Y a mí lo que me interesa es tener millas. Por lo tanto, si yo voy a tener la distancia de la máquina. ¿Sí o no? Voy a tener el paso. ¿Ya? Y de aquí puedo calcular yo las revoluciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a las revoluciones. Y el otro que me da a mí las revoluciones va a ser igual La RPM por tiempo. a las RPM por el tiempo en minutos. Igual a las RPM Por tiempo, por el tiempo minuto. en minutos. ¿Cierto? Yo el tiempo lo tengo y aquí con esto calculo yo las revoluciones. Por lo tanto, voy a tener las revoluciones por minuto. ¿Ya? Despejando esto, voy a tener que las RPM va a ser igual a las revoluciones partido por el tiempo en minutos. Ahí la simplificó, la dio vuelta. Exacto. O sea que este lo tiro para abajo y aquí la RPM solo. ¿Ya? Entonces, con esto, perdón, con esto calculo yo la revolución. Coloqué una fórmula aparte para borrar eso. Lo primero que tengo que calcular yo es lo que está puesto ahí arriba, ¿cierto? La correa 2 va a ser igual a la distancia corredera más la corredera corredera uno. 1. Ya dijimos de que el error de corredera
va a ser igual a la distancia verdadera menos la distancia corredera partido por la distancia de corredera y esto multiplicado por 100, ¿cierto? Y después tenemos el coeficiente de la máquina. A ver, acá como este es la 1, este es la 2. El coeficiente de la máquina va a ser igual, o sea, el correr de la máquina 2 va a ser igual a la distancia de la máquina multiplicado, no, más el coeficiente de la máquina 1, ¿ya? ¿Coeficiente o corredera? Corredera, el contador de la máquina 1, ¿cierto? Ya. Y la distancia de la máquina va a ser igual a la distancia verdadera partido por el coeficiente de resbalamiento, ¿cierto? Con eso obtengo eso, ¿ya? Después, la fórmula 3, ¿cuál va a ser? Va a ser la distancia de la máquina va a ser igual a las revoluciones por el paso partido por 6080, ¿cierto? Y después tengo que calcular que las revoluciones van a ser igual a las revoluciones por minuto por el tiempo en minutos, ¿cierto? Y las RPM va a ser igual a las revoluciones partido por el tiempo en minutos, ¿cierto? Profesor, Eso es la fórmula que vamos a ocupar nosotros, ¿ya? Profe, la primera fórmula es, ¿cómo se llama? Dirección verdadera menos dirección de corredera y Sí. partido por distancia corredera. O sea, en menos Apaga un poquito el... Sí, espere. ¿cuánto se llama? Se resta y después se divide. La dirección de corredera. Ahora vamos a ver. Pero usted este dato no lo tiene. Es el que bueno. Este dato lo vamos a resolver ahora. ¿Ya? Entonces, la fe interior de Sastre, que es, aquí con el número 5, es la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Y el tiempo va a ser igual a la distancia partido por la velocidad, ¿ya? ¿Qué datos son los que... Ya, voy a borrar todo lo que está aquí puesto en negro. ¿Profesor? ¿Sí? Por favor, el corredor de la cámara un poco más a la izquierda y no se alcanza a ver lo que está escribiendo. Ya. Aquí. Si lo mismo que está puesto ahí en azul, está más ordenado con azul. Pero Santiago se la corro, déjeme colocar una más. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Tenemos La distancia. la distancia verdadera, que es igual a 546,9 millas náuticas. Tenemos la carrera 1, que va a ser igual, el contador de la carrera 1, que es 23,1. Tenemos el contador de la máquina 1, que es igual a 0,0002.
4012.3. Tenemos el error de corredera que es igual a 8,9%. Tenemos el paso de la hélice que es 15 pies. Tenemos el coeficiente de reparamiento que es igual a 0,78. Tenemos la velocidad verdadera que es igual a 12,4 nudos, ¿cierto? Ya, eso es lo que tenemos. ¿Ya? Voy a correr la cámara un poco más a la izquierda. Ahí. Ya. Estas fórmulas son las mismas que vimos en negro, que las fuimos sacando, viendo cómo íbamos a despejar el azul. Nosotros, ¿qué es lo que nos están pidiendo? La fecha Y hora de salto. la fecha exacta, ¿cierto? Calculemos primero la fecha exacta. ¿Por qué? Va del 30 de abril a la 1. 54. Fecha exacta. ¿Cómo va a calcular fecha exacta? Con esta fórmula que está puesta acá, en 1,5. Tenemos que el tiempo va a ser igual a la distancia partido por la velocidad. Y esto va a ser igual a las 546,9 millas Partido por dividido por la 12.4. velocidad que es 12.4. 12.4. Por lo tanto, el tiempo va a ser igual a ¿cuánto? 44.10. O 44.1. 44.1. ¿Y esto qué es lo que son? Son horas, ¿cierto? Sí. Listo. Eso, Que sería un día, 20 horas y 6 minutos. exactamente. O sea, esto aquí transformado en la misma unidad que tenemos: días, horas y minutos. 44. Un día, 20 horas y 6 minutos. O sea, es un día son 20 horas y 6 minutos. 0,6 minutos, ¿cierto? A esto se lo tengan que restar al A la ETA, que sería el 1 de mayo. 1 de mayo, 12 horas 12:00, 00. ¿ya? Porque el 0 pone 0,1. ¿Por qué? Porque está aquí, esto multiplica por 6. Ya pasan de hora a minutos, por 60. 0,1 quiero hacer para. Entonces, tenemos acá el 0,1, 12:00, días, horas y minutos, ¿cierto? Eso es lo que tengo que hacer. ¿Cómo hacemos esa resta? Se le pasa una hora a los minutos, que harían los minutos 60. O sea, aquí me van a quedar 11 horas y aquí me quedan 60 minutos. 60 minutos, ¿cierto? Ahí sí O sea, aquí me van a quedar 54. aquí me quedan 54 minutos. Listo. Aquí las horas No se puede restar, así que no se puede restar, ¿cierto? Por lo quedarían tanto, 0 días y quedarían 35 horas. aquí yo 5 paso un día para acá, que son 24 horas, 35. me quedan 35 horas, ¿cierto? Abajo quedarían 15. Y hago esta resta y me van a quedar 15 horas, ¿cierto? Aquí estamos hablando que es el mes de mayo, Ajá. Abril Ya. sería el 30 de abril. abril. ¿Abril trae cuántos días? 30. 30. Por lo tanto,
aquí estamos hablando que es el día 30 de abril. ¿Ya? Y si yo le resto un día, me va a quedar el día 29 de abril. Ah, me equivoqué por un día, le puse 30 de abril, que era ¿Ya? Porque aquí estamos un día, ¿cierto? Por lo tanto, esa es el 20. la primera pregunta que está importante. ¿Cuál es la hora de fecha de zarpe? La fecha de zarpe es 29 de abril a las 15:54 horas. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ¿cómo pasó de hora a día? 44,1, ¿cómo pasó a...? ¿Esas son horas? Ah, Hermano, a los 44, aquí el 0,1. 44. Pero déjame. 44 horas, ¿cuántos días son? Uno. Si yo, aquí yo sé que aquí es un día, ¿cierto? Y me van a sobrar 20,1 hora, ¿cierto? Entonces, este minuto que está aquí, ¿qué es lo que hago? Esto 0,1 lo multiplico por 60 y me va a dar 6. Por lo tanto, me va a quedar un día, 20 horas, 06 minutos. De todas maneras, la rueda va a ser en equipo. ¿Ya? ¿Sí? Todavía no. Espere, profe. Ya, entonces aquí ya tenemos la respuesta a este es el 29 de abril, ¿cierto? Sí. A las 15:54. 15:54. Esa es la hora de SAP. ¿Ya? ¿Listo? ¿Puedo borrar esto que está puesto acá? Sí, bueno. Casi. Sigue grabando. Acá para calcular lo que importa. Ay, está. Dejarlo puesto en el mismo casco que lo soy siempre. No. ¿Dónde como tal? Para ir todo por casco, si alguien no, pues sigue grabando. ¿Ya? Oiga, si ustedes la prueba me colocan esto, me explican bien cómo van a desarrollar el problema, tienen gran parte del puntaje ya ganado. El resto es problema de la calculadora. De detalle las fórmulas, todo eso. Pero esto por tal motivo, hasta aquí, bla, bla. Lleva hora y minuto. ¿No la fórmula del lado? No, pero sabes, hay que ir explicando. Yo, ¿cómo calculo esto? Calculo con esto y por esto ocupo esto otro. Mismo raciocinio que hicimos acá. Eso, usted me lo pide y ya tienen ya. Yo sé ya que ustedes ya tienen el concepto de cómo resolver el problema. Ahora, si llega a uno, buscar el sistema de cada uno. No, pero es que lo que pasa es que esté perfectamente bien, por ejemplo, alguien me dice ya, 44,1, puede llegar acá y metió mal el dedito y si le colocaron 2 días o le colocó 1 hora y 40, o sea, un día 40 horas o 44 horas porque se equivocó, pone, si se entiende que no se puede equivocar. O sea, si yo hubiera puesto el 30 de abril a las 15:54, no hubiera habido problema. Sí, porque yo sé ya que usted se equivocó en vez En el día, del dedito en el
calculadora, no conceptualmente. Andas metiendo mal el dedo, ¿dónde andas metiendo los dedos? Ya, listo, borramos. Sí. ¿Cómo llamas? Esta era. Ya. La otra parte del problema. La carrera, el contador de la carrera 2, es. Entonces, el error de la corredera va a ser igual a la distancia verdadera menos la distancia corredera, partido la distancia corredera multiplicado por 100, ¿cierto? Ya. ¿Quién resuelve esa ecuación? Nosotros aquí conocemos el error de la corredera y conocemos la distancia verdadera, ¿cierto? Lo que tenemos que despejar es la distancia corredera. O sea que haría la distancia corredera es igual a la distancia verdadera más el error de corredera partido por 100. Bueno, miren, paso a paso. El error de corredera va a ser igual a la distancia verdadera partido por la distancia corredera, ¿cierto? Menos la distancia corredera partido por la distancia corredera, multiplicado por 100, ¿cierto? Esta es la descomposición de una fracción. ¿Ya? Matemáticas, sí. Por lo tanto, ¿cuánto me queda aquí? Yo simplifico esto y ¿qué es lo que me queda? Cuando el numerador es igual al denominador, 1. Perfecto. Entonces aquí me queda 1, ¿cierto? O sea, me queda el error de corredera va a ser igual a la distancia verdadera partido por la distancia corredera menos 1 Partido por 100. multiplicado por 100, ¿cierto? Ya, ¿y cómo vamos desarrollando esto? Habría que pasar la distancia corredera que no la tenemos que ver. Sí, pero aquí la podemos tener una fracción, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si hacemos esto? El error de corredera va a ser igual a la distancia verdadera partido por la distancia corredera multiplicado por 100, ¿cierto? Menos 100, ¿sí o no? Este lo multiplico por esto y este lo multiplico por esto, ¿sí o no? Sí. Ya. Este aquí Se va. lo pasamos para acá, ¿cierto? O sea, me va a quedar Menos 100. 100 más error de corredera va a ser igual a la distancia verdadera partido por la distancia corredera multiplicado por 100, ¿sí o no? Este 100, ¿qué pasa si lo pasamos para acá? Simplificando nomás y eliminar los 200. ¿Y cómo elimino los 100? Pasando el 100 para el otro lado, le va a quedar el negativo, pues le va a quedarle menos 100 más 100 más error de corredera. Bueno, lo otro que puedo hacer, más sencillo entonces, y que vamos a hacer lo siguiente. El error de corredera Bueno, fíjate, voy a colocar aquí el error de corredera partido por 100 va a ser igual a la distancia verdadera menos la distancia corredera menos 1. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, esta distancia corredera la vamos a pasar para acá, ¿sí o no? Y esto lo pasamos hacia abajo. O sea, me va a quedar esto, me va a quedar la distancia corredera va a ser igual a la a la distancia verdadera verdadera menos 1, menos 1 ¿cierto?
partido por partido por error de error corredera de corredera multiplicado por 100. 100. ¿Sí o no? Ah, Por lo tanto, la distancia de corredera va a ser igual. La distancia de corredera, ¿cuánto es? 546,9 partido por. Perdón. Esto a uno. Bueno, uno. menos 1 partido por el error de corredera, que es 8.92. 8.9, ya, y esto multiplicado por 100. O sea, sería 500. ¿Cuánto le da eso? Ah, tenía la calculadora. 46,9 menos 1 dividido por 8,9. 545.9 dividido por 8.9 es igual multiplicado por 100. Exacto. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto? 600, eso, 6.133. No. Recuerden que aquí el error de corredera está en porcentaje. 6,3. Por lo tanto, así se le va. Entonces, aquí a cuánto le queda esto? Esto solo. 57,9. 61.24. ¿Cuánto? 514. 546,9. Oye, yo venía a los 46. 545. 61. 146. 61.3. 61.3. 61.3. 61.3. Sí, está bien. Sí. Pero hay. Ya. Review. Sí, bien, eso Le voy a traer todos los apuntes que va a haber. Por la prueba. 61.3 de agosto, ¿no? No, me voy a El de cabra 15. ¿Verdad? Creo que da más para no parar. El de vaca 15. 6.133, entonces. ¿Cuánto de ella? 61.33. No, porque me tiene que ver como maten como que dice tanto, tiene que ver. 46. No, se porcentaje por 100. 546. ¿Y el menos 1? No, ahí tengo un problemita en la. ¡Ya para! ¿Hasta cuándo? No, que igual el profe tiene que cambiar porque lo haga ahí para el lado oficial. No vamos a hacer. Sí, o sea, que lo hagan de ramo. Sí. Y aparte que vos no venís que la clase va a ser profe dijo, todos pasan. Todos pasan, sí. Menos los que no pasan. Menos los que no.
creo que tenía que vamos a solucionar este mundo. Hay que ir a pensarlo ahí. En el Roma hay. Sí, hermano. 25 de la noche. Sí, a las 6. A las 6, por ahí. A las 6, a las 6. Ya no vengo más. ¿Cómo llamo a la sala? Me está dando la junta de clase. Ya la señora. No, mi amor, si estoy en clase. Roque Corredera. Qué opillo el profe ahí. Roque Corredera. Salimos de aquí, no pienso que el profe venga mañana. Me dirá que Fernando. Esa se la resuelvo después, pero. Matemático y no de navegación. Ya. La 8. ¿Cómo calculan ustedes el contador de la máquina número 2? Exactamente, distancia de la máquina más el contador de la corriente de la máquina número 1, ¿cierto? ¿Cómo calculamos la distancia de la máquina? Distancia verdadera, partida por el. Revoluciones por paso. Y abajo tiene lo mismo, ¿no? Por la corredera, el coeficiente de Coeficiente de regulamiento. Digo que el coeficiente de resbalamiento es igual a la distancia verdadera partido la distancia de la máquina. Aquí colocamos Distancia de la máquina así. tenemos la distancia. El coeficiente de la máquina. Tenemos que la distancia de la máquina va a ser igual a la distancia verdadera Partido por el coeficiente de regulamiento. partido el coeficiente de resbalamiento que es 0,78. vamos a 0,78. Por lo tanto, nos van a con 701. La distancia de la máquina es igual a No solamente física y estabilidad. 701. Pero a mí, punto 701.1. Punto 15, ¿sabes? 701.15. Ya, punto 2. Punto. Esa es la distancia de la máquina, ¿cierto? Mira, por lo tanto, aquí tenemos el contador de la máquina 2 va a ser igual a la distancia de la máquina más el contador de la máquina número 1, ¿cierto? Sí, mal. Esta aquí va a ser igual 0, 0, 0, 1, 2. 2.3. De aquí sumamos 701,2, ¿cierto? Entonces, el contador de la máquina 2 va a ser igual 0, 0, 0, 1904.2. 7, 3.5, ¿cierto?
Sumando 2 más 3, 1 más 2, 1, 7. 0, 0, 0, 713,5. ¿Cierto? Ay, me dio los resultados con la calculadora ahí. Estos son los resultados que tenemos. Sí, vos, lo sumás y mismo me dio esos resultados. Pero si entonces, ¿cómo hacer? Suman. ¿Cómo le vamos a hacer? Se suman el coeficiente El 701,2 más contador de la máquina, que es 12,3. ¿Cuánto da eso? Ah, por eso, no, que me equivoqué yo aquí, profe. 713.5. Punto 3. 713.5. Ya. 713.5. Está bien. Es. Hay que llevar el tiempo que te Déjame copiarlo, profe. Voy a cambiar la calculadora. A ver. La otra de datos son todos mejores. Me iba del dedo. Ya. ¿Cómo calculan ustedes la otra? Entonces la máquina es igual a... Tienen que calcular las revoluciones por minuto, ¿cierto? Y creo que las revoluciones por minuto son igual a las revoluciones por el tiempo, ¿cierto? O sea, esta fórmula que está aquí, la revolución por minuto. Tengo que calcular cuántas revoluciones son, ¿cierto? La distancia de la máquina es igual a las revoluciones por el paso partido por 6080, ¿sí o no? Profe, ¿cuándo lo examen? Ahí la distancia de la máquina. Sí, ¿no? Sí, la distancia de la máquina. Sí. Sácale fotos, no, hombre. Yo te la mando. No me interrumpa, hombre. Oye, todavía está viendo el niño. ¿Qué no? ¿El pato llega? Es un crack. No tengo ni la guía, la estoy haciendo la quincho. Ya, ahora tenemos la distancia de la máquina es igual a las revoluciones multiplicado por el paso partido por 6080. ¿Ya? ¿Qué datos son los que tenemos acá? Tenemos la distancia de la máquina y tenemos el paso. Y tenemos los 680, 680. Por lo tanto, esta aquí es nuestra incógnita. ¿Cómo calculamos nosotros la incógnita que está puesta ahí? Tenemos que la distancia de la máquina son 701.2, va a ser igual a las revoluciones multiplicado por el paso. ¿Cuánto es el paso? 15 dividido por 6080. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto? 15 dividido por 6.080. 15 dividido por 6080. 0,0024. 0,0000. ¿Cuánto? 0.0024. Ya. Entonces, eso lo tengo que traspasar para acá, ¿o no? Matemática. Las revoluciones van a ser iguales a 701,2. A esto aquí, ¿cómo lo pasamos para este lado acá? ¿Como negativo? No, pues esto aquí está multiplicado. Dividiendo. Lo dividimos por 0,0024. ¿Cuánto le da eso en revolución? 601.2 dividido por 2,021. 292,1. ¿Cuánto? 292,2. Punto. La coma, la coma aquí. Por eso, porque el 1 lo pasáis por 292.2. 292.2. Aproximado. 1.2 dividido por 0,0. 24. No, le da
292.000, Sí. 292.000, 166.6. 6,7, ¿cierto? Sí. Esa es la revolución total que da el eje en toda esa distancia. No, profe, ¿Ya? no lo borro, no lo borro. Y usted tiene que calcular las revoluciones por minuto. Por minuto. Por lo tanto, las revoluciones por minuto, Son 4.869. Cuidado, profe. las revoluciones por minuto son iguales a las revoluciones Son por 81. el tiempo En minutos. en minutos, ¿cierto? Sí. Esto que está aquí va a ser igual a los 292.166,7 dividido por el tiempo era, ¿cuánto era el tiempo? El tiempo eran 44,1 horas, ¿cierto? Ya, eso hay que transformarlo en minutos. El tiempo en minutos va a ser igual 6.625. a eso por 60, ¿cierto? 81 ¿Cuánto da? 81 vueltas por minuto. ¿Cuánto le da 44 por 24 por 1 multiplicado por 60? 2.640. 2.646 minutos, ¿cierto? Estas son las revoluciones por minuto. Por lo tanto, ¿Por qué 46? Por ¿Por qué el 44.1? 44 puntos, Ah, esto le da 2.646 minutos. ¿Ya? Entonces tenemos 292.166,7 dividido por 2.646. 110.4. Da las revoluciones por minuto 110.418. a 110. 110.4. 110.000. No, 418. no, No, cómputo de la Teletón, hermano. ¿Qué motor fue de vuelta? En el cómputo de la ¿no? Ya, Ah, y son esos locos, son hermano. las revoluciones por minuto. Ya. claro. Entonces eso ya necesitaba. Refrescar la memoria. No, eso, que de aquí puedo sacar, porque yo puedo sacar cálculo y me da los mismos números, entonces sé que estoy bien. Garantía lo que decía. Sí. Sé que tengo de otra forma. Era el problema que le contaba, era para sacar ese. El caso Justo de arriba. me equivoco, Que no quedamos Ya. que el deseo con el de Oye, la están distancia de corredera. Profe, yo tenía otra fórmula para la revolución, también la llevo. La distancia máquina por 6.080 dividido por el paso. Ahora, en este momento están ahí. La distancia de la máquina, Están las cosas, hermano. No, la revolución. Los portuarios, ¿no? No, ¿Los portuarios no ya? no me interesan los profesores, me interesa la Una foto ahí. la revolución es igual a Distancia de máquina por 6.080 por 6.080. dividido en paso. Que un paso. eso mismo. Esto aquí lo pasa para arriba y esto aquí lo pasa para abajo y le queda la revolución. Pero ya teniendo, por ejemplo, yo ya tengo ciertos datos. La distancia de máquina y el paso. ¿Cierto? Y puedo sacar la revolución de esa misma manera porque Es lo mismo. Porque no, Oscar, hijo en el colegio no la han podido buscar. ¿Dónde hay? ¿Para allá? No, Oscar, hijo en el colegio que mi señora no pudo. Estaba en el trato. Ah, pues está con Ahí, ahí está sí, uno puede subir, pues tengo que estar ahí esperando en el Que colegio. no vaya a ver, que no vaya a ver. Vale, hermano, a las 7 nos vamos. Barcelona. Ese que sacamos ahora recién era el. ¿Cuánto se llama? La revolución por minuto. Las revoluciones por minuto. Que era el ejercicio número 4. Me voy ahora a las 6 yo. Caminando ahí hasta el 3. Sí. Ese. No debería estar para acá. Te metí la bota dentro, hasta no viene. Ya. ¿y la otra revolución? Ahora sí que no El Dimashi. Hicimos. ¿Puedo hacer una carrera especial?
No, si voy para el aeropuerto. Yo. Termine. Me voy en avión yo para acá. Sí. Ya. Listo. ¿Qué más? Hagamos otro ejercicio. No, ¿y cuál es? Y, Vamos a recreo. ¿cuál es? ¿Cómo son? ¿Y el Sí. 2? ¿Y el 2 y los Yo puedo traer un poquito más a... ¿El resultado? No, si no salió. ¿Ah? Ahí Si no salió, porque lo Ahí, vamos a ahí, cortar ahí. el directo o el DC. Ah, y el que ven. Seguimos bajando. Está mareado, creo que vale que hacer una guía por otro. ese lo se hicieron, ¿no? Ese está hecho. El 8, ¿cierto? Sí. El 8 y el 10 ¿Pero está hecho. entendieron o no? Yo, o sea, que estaba Yo no vine ayer, profe. ¿Cuánto por ser? Yo que tiene. Claro, yo falté ayer que estuviera médico. Yo copié el día entero que me acuerdo para tener la fórmula de clase. La latitud y la fórmula. Sí, conforme, pero lo que pasa es que, o sea, hay que entender bien qué es lo que están pidiendo y qué es lo que Profe, están disculpe. Sí. Antes que ahora, pasa la gente de la semana que con esta fórmula, yo puedo quitar eso. Sí, claro, pero no me da. Esa es la pregunta que tenía que dar. ¿La misma? Es que debería dar la misma, si sabía la misma, debería dar la misma, pero si tenía, como no estoy fijando, debería salir eso, como resultado de la clase. Lo mismo. Claro, es lo mismo. Ahí sí, que aquí, Pero bueno, para acá, y eso lo pasa por abajo. Es lo mismo que aquí, eso lo subió primero acá y después lo subieron para acá. O voy a pura parte de eso. Por lo menos debería dar el mismo resultado. Esta fue ¿Viste para el video? Bueno, el video tú. Claro. Oye, lo estoy grabando la talla. Pero nuevo. Después vamos a ver. Pero Entonces mandáis el link para el video. Escribí, montaron para allá. vaya a hacer la pata abajo, chorro, desde que vamos. Tenemos el viejo muchacho. Ya, borro. Sí, Prendo entonces. no importa si total voy a subir el video. Puedo subir el de ayer y el de ayer. Casi todas las plataformas. Bueno, llegamos. Debe estar A las 6 de la mañana, Martín. Pero es de la mañana. Yo el video de la mañana, a las 9 de la mañana. ese se ve que es de tarde. ¿Ah? Ese se ve que es de tarde. El sol. Están haciendo caramales de base al pueblo. Ya. ¿Qué otro problema más tiene el problema? Tengo un problema de la caja. El 9 o el 11. Sí, porque esos están hechos. El 8 y el 10 están hechos. Sí. No, los que no. El 10. Profe, devuelva a las 7 por favor. Al 7 ahí. ¿Está la guía, hermano? No llega la guía ahora. No. Tú te la subes después. No, si me devuelve, ese que ya Oye, ¿viste antes de la fotografía? Toda la calle. Cómprate moto. Perrito, cómprate moto. para bajar caminando. Me lleva ahí. Oh, un coqueto. No, te pasa ahí. Me van a bajar caminando No soy hasta... venezolano, no digo hermano, soy chileno. Hombre, ahí está, te deberías más fútbol. Te roban la mochila también. ¿Ah? Te roban la mochila. No. Te roban todo lo que tienes. Uy. Está todo grabado, está todo grabado. ¿El cuál? El otro ejercicio. Sí, bueno, está listo. El 9. Ese. Sí. Ya. ¿Qué es lo que están pidiendo ahí? Alguien que saque un plastiquito ahí, ¿qué es lo que están pidiendo? El mismo asesino hicimos del 8. ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Y cuáles son los datos que tengo? ¿Y qué es lo que me están pidiendo calcular? ¿Cómo voy a calcular cada uno de ellos?
excepto el número, no sé, 3, lo pasamos ya, pero respecto a la prueba no entra el número 3. Está puesto ahí, punto 3. Suena Ahí el 4. Aquí. Lean bien qué es lo que le están planteando el problema y qué es lo que le están preguntando. Calcular puerto de llegada y corredera. Su velocidad es de 15 metros. Calcular el robo de carretera. Ya, pero piensen bien aquí conceptualmente, ¿qué es lo que están pidiendo? Ustedes están, aquí le dicen que están en una posición 28 grados. de salida, ¿cierto? Tienen la latitud de salida, tienen la longitud de salida, ¿cierto? Sí. Y navegan a un rumbo, Al- perdón, y aquí tienen la hora que es 14:30, ¿cierto? sí. Navegan a 180, ¿ya? Tienen una distancia verdadera de 378,4 millas náuticas, ¿cierto? Y llegan a un punto de destino que tiene una latitud de llegada y tiene una longitud que es la misma longitud de salida. ¿Por qué? Vamos al sur solamente. Porque vamos al sur. Vamos a a tener el ¿cierto? coste. Esta latitud de salida, ¿la conocen? La latitud de llegada, ¿la conocen o no? ¿Plataforma? ¿Dónde la conocemos? No la conocemos, ¿cierto? La altitud de llegada. No, aquí está. No, entiendo solamente de eso. La latitud de llegada no la conocemos, ¿cierto? Ya. Después tenemos Igual el de salida por la altitud. que Más la altitud. la corredera 1 es igual a 98,5. Tenemos como dato que el coeficiente corredera es igual a 1,2. 2. Por tanto, aquí no sabemos la hora de llegada y tampoco tenemos la corredera 2. 2. Ya. Por lo tanto, quiero que están pidiendo aquí punto de llegada, hora y corredera. Ya, perdón. Aquí tenemos otro dato más. Tenemos la velocidad Velocidad. 15 nudos. Ya. ¿Qué cosas tengo yo para calcular lo que me están pidiendo? El punto de llegada, que está allá. La velocidad. Bueno, el punto de llegada, coloquemos el punto 2, que tiene que tener una latitud y una longitud, ¿cierto? Sí. 2 de llegada, ¿cierto? La longitud Es igual. de llegada es la misma. La misma. ¿Por qué? Porque estamos, el mismo meridiano, vamos navegando directamente al sur, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cómo calculamos la latitud de llegada? La altitud de salida más la latitud. O sea, aquí sabemos que la latitud de llegada está involucrada la latitud de salida, Salida, y la latitud. la diferencia de latitud, Claro. ¿sí o no? Y la L es signo Como interrogante. sur, ¿cierto? O sea, sur. Claro. Por lo tanto, yo tengo que mi latitud de llegada, ¿cuánto es? Perdón, mi latitud de salida, Es 28 grados, 34 minutos sur. 28 grados, 34 minutos 34 minutos sur. sur. Y mi diferencia de latitud, ¿cuánto es? Diferencia de longitud, diferencia Hay que saber de primero la latitud. Es la latitud de llegada por menos la latitud de salida. Diferencia de latitud.
¿Qué es la diferencia de latitud? La latitud de llegada menos la latitud de salida. Correcto, aquí Sí. está puesto. Ahí está. ¿Ya? O sea, usted lo que me dice, L es igual a la latitud de llegada menos la latitud De salida, sí. Aquí ponemos esto y me queda L1 más diferencia de latitud. Esto. Y aquí tengo yo mi latitud 1 y mi diferencia de latitud. ¿Cuánto es mi diferencia de latitud? Concepto, ¿qué es la diferencia de latitud? No se vayan a la fórmula, vayan al concepto. ¿Qué significa diferencia de latitud? Lo que la distancia, ¿verdad? Aquí estamos hablando que estamos en el mismo meridiano, por lo tanto, esta Va. distancia que yo navego entre este punto y este punto es igual a la diferencia de latitud. Claro. Porque yo navegué, o sea, en el fondo, esto La es igual a la la latitud. diferencia de latitud. Claro, las O sea, 378 esto que está aquí, millas y yo lo transformo, ¿en qué lo tengo que transformar? en grado y minutos. Ya, ¿cuántos grados y minutos son estos? 378,4 Dividido por 104 60. por 60. ¿Cuánto da? 38. 278. Es como 4, ¿cierto? 78.4 dividido por 56. No, 6. da 6 grados. 6 grados. 6 grados. 30 minutos. 30 minutos. No, 30 tenéis que 378. llevarlo a la Punto. punto 2. 18 minutos, ¿cierto? Porque eso le da los 78.4 dividido por 60 da 6 grados. 18. 6 por 60, 18,4, ¿cierto? Sí. 18. Por tanto, esto aquí se suman. Sí. ¿Y cuánto es lo que da eso? 28 grados. 28 grados, 34 minutos Más o menos. más 6 grados, 6 grados. 18 minutos. Da 34 grados, 52 minutos. 34 grados, 52 minutos 51 minutos sur, ¿cierto? Sur. Esta es la latitud de llegada. de llegada. ¿Ya? ¿Por qué se suman? Porque esa es ¿cuánto se llama? La cantidad de grados que uno Yo voy aumentando mi Aumentando. latitud, porque voy hacia hace abajo. sub, hace Voy mismo sub. aumentando, tengo que sumar. Sí, sumar. Cuando se pasa, pongámosle de norte a sur, ahí hay que restar. Profe, disculpe, Martín. Gracias. Ya. Entonces aquí me quedan 34 al tiro, ¿ah? 52 minutos sur. ¿Ya? Esa es. ¿Por cuál consulta? ¿Sí? ¿De dónde sacó la diferencia de latitud? La diferencia. De la distancia verdadera La de verdad. grado. Esta es vía náutica y esto transformo yo en grados y minutos. Acordarse que si yo navego por el mismo meridiano, ya mi diferencia de latitud es igual a mi distancia verdadera navegada. Cuando yo navego siempre sobre el mismo meridiano, mi diferencia de latitud es igual a la distancia. Acordarse que eso lo vimos al principio. ¿Ya? Hora de llegada. ¿Cómo calculamos la hora de llegada? Velocidad por tiempo. Ya, o sea, Los 15 nudos, el tiempo va a ser igual a la velocidad velocidad. partido por tiempo. No, perdón. Es la Distancia, distancia partido por la velocidad. O sea, partido por la velocidad.
La distancia son 378.4 dividido por 15. 15. Y esto me da igual a 25,22. 25,2 horas. O sea, ¿Cierto? 25,2. Por lo tanto, hora 14:30, por lo tanto yo tengo aquí, mi hora de start es 14:30 horas, ¿cierto? Perdón, esta aquí son horas, esta aquí son los minutos y los días. Aquí no tengo el día de salida, ¿cierto? Y también este resultado, ¿no? Esperen, a ver, la hora de llegar. Es un día, una hora, Es un día, Un día, 1 hora, 12 minutos. 12 minutos. 12 minutos. Por lo tanto, perdón, aquí me están preguntando aquí, La hora. No, la hora solamente, no el puerto de llegada. O sea, Hora. no. o sea, No, el la día hora, de la hora llegada. de llegada, punto de llegada, hora. ¿Qué hora llego yo? Llego, aquí son 42, aquí son 15. Este es mi punto de llegada, ¿cierto? No, la hora. La hora de llegada. La hora de llegada. A la 1:12 del día siguiente. Me demoro yo 25 horas en la navegación. ¿Ya? Pues son 378,4 dividido por 15. Entonces, un día a las 3:42. 78,4 dividido por 15. Da 25 horas como a 2, que en el fondo son Un día, Un día, son 15 horas. Pero sale la hora 14:30. Sí, porque, a ver, Para sumarle un día de las 25 horas. 25 horas son un día. Un día, Sí, pues, 42 y pues 42 minutos. Estoy llegando al otro día a las Sí, pues, 0.2 a las por 60. 15:42. ¿Sí? Debería ser a las 14. Llegando al otro día a las 15:42, porque tiene 14:30. Indica la hora, ¿no? Sí, pues eso no. Llega aquí, siguiente a las 15:42. Sí, pues, un día más 15:42. Sí. No, 15:42. ese sería ahora. Ya, la corredera. ¿Cómo sacamos el contador de la corredera 2? Contador de la corredera. Distancia verdadera partida por distancia verdadera. Tenemos visto eso y listo eso. La corredera 2. A ver si la corredera 2. Corredera Es igual a distancia de la corredera dos más corredera 1. va a ser igual a la distancia corredera Más la corredera 1. ¿cierto? Sí. ¿Tenemos la distancia corredera o no? Distancia corredera. No, no la tenemos. Ya, ¿cómo calculamos la distancia corredera? La distancia corredera calculamos corredera 2 menos corredera 1. Pero tenemos la corredera 2. Sí, pues. Distancia verdadera partido por corredera. Distancia verdadera partida por. Tenemos que el coeficiente corredera. Coeficiente corredor. A la distancia verdadera partimos de la distancia de corredera, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, la distancia corredera. A distancia la verdadera partido partido por por el coeficiente corredera. Esto me va a quedar igual a 378,4 partido por 1,2. 1,2. Y la distancia corredera, 337.8. ¿cuánto va a ser? 337.8. Coeficiente de corredera, ¿cuál es? 337. Ah, ahí está el coeficiente. 8, ¿cierto? ¿Es 1.12 o 112? 1.12. Que es el coeficiente de la cresta arriba. No lo puedes.
coeficiente siempre va a ser coeficiente de corredera, ¿no es cierto? Aquí lo que pasa es que como tengo la fórmula, entonces no sabía que coeficiente también era coeficiente de corredera. Pensaba que era también se El involucraba coeficiente de correa siempre que seguro decir CC, el coeficiente de correa. y siempre va a ser coeficiente. ¿Ya? Entonces, distancia de correa es igual a 387,8. Por tanto, tengo mi correa 2 va a ser igual Va a ser igual a al 337,8 7.8 más la corredera 1, 1, que es 98.5. 98.5. Por lo tanto, 436.3. ¿cuánto? 436.3. Punto 3. Ese va a ser el resultado. Ese es el contador número 2. Déjame sacarlo. ¿No? Ese es el 2. ¿Ya? La corredera, ¿no es cierto? Sí. Este contrato por final creo que de la navegación, creo que bastaba hacer este croquis y me quedaba listo. ¿Ya? Ahora, La lacrimógena. Luego la maquinota. La lacrimógena. calcular el error de la corredera. ¿Cómo calculamos el error de la corredera? El error de Distancia corredera. menos distancia corredera, partido por distancia corredera, por ciento. Ya, vamos haciendo borrar muchas cosas extrañas. Primero es ¿cierto? Distancia verdadera. Distancia verdadera. 3, 78, 4. Menos. No te vayas. El error de corredera va a ser igual a ¿qué va a ser igual? Distancia verdadera, Distancia verdadera menos distancia corredera, distancia corredera partido por distancia corredera, distancia corredera, ¿cierto? por ciento. ¿Por ciento? ¿Por qué por ciento? Porque da un porcentaje, ¿cierto? Entonces aquí tenemos todos los datos. Tenemos la distancia verdadera son 378.4. la distancia corredera. Es 337.8. No. Ah, sí, perdón. Está bien. Oiga, no. Oiga, no. No me joda. 337,8 7.8. dividido por 337,8 y todo eso multiplicado por 100. ¿Y ahí eso cuánto da? 278.4. Dividido por 337.8 por 100. Da 12.1. 12.1. O 0.1. A mí me dio 12.01. Ya, y eso creo que es que unidad trae. Eso trae Porcentaje. porcentaje. Ese es el porcentaje. Ya, esa es el error de la corredera. Menos 11.8. 12 grados. ¡Ay! Oye, espérate, coño. Entonces se supone que hay que restarlo de arriba, después se divide por el abajo y se multiplica por ciento. ¿No? O sea, distancia verdadera, distancia corredera, distancia corredera. Eso no. Sí, porque entonces, Ese resultado podría llegar a ver el profesor en algún momento. A los plomos. ¿Perdón? A los polvos. A los polvos le están tirando de ahí. Entonces,
Están ahí los mismos. No sé cómo. Distancia verdadera con distancia Al corredera. lado por ciento. Sí, pues, se multiplica, ¿cachai? Se divide y después se multiplica. Sí, pues, sí. ¿Te dio 12? Sí, a mí me dio 12. Porque yo multipliqué, 78.4 sí, menos 337.8. .8 Ya. No, dividáis. Hace la recta al tiro. ¿Ya? Y después divídelo por 337.8. ¿Ya? Por 100. Ahí ya. No lo hagáis completo, así cuando no le podáis una paso y después le ponéis dividido al tiro porque va a hacer. Sí, pues, hace primero la recta y después hace la división. Por los paréntesis. Ya. Sí, no, El 10. no, estoy loco. Yo estaba perdido con usted también, sí. Con una weá, ¿no? No existe. No, que ya tanto tratar de sumar esta weá, ya te haciendo la cabeza. Dale, ¿no? Ya, porque qué dice ya. Después lo. En todo caso, después voy a subir el video así para que. Ahí va a quedar el video así que. Voy a sacar los pasos, ¿no? Al sea, si lo están yendo, los pago ya. No, preso, dijo. ¿Qué está pasando ahí? Sí, la cagó con el matado. Ya, ¿qué otro más quieren ver? Es el 10. Sí, el 10 también. Vemos punto de llegada. Ya, ¿qué significa el 10? ¿Qué están preguntando y qué es lo que tienen que contestar? El punto de llegada. Será como una ¿No? es el de la guía pasada, ¿verdad? De la guía atrás. Ah, sí, lo hemos hecho, ¿eh? Ah, desarrollo, sí. Ah, verdad. No, sí. Sí, lo que ocurre que esté hecho, lo importante es que ustedes entiendan cómo se hace y por qué se hace así, de esa forma. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué son los datos que yo tengo? ¿Cómo voy calculando cada dato? ¿Para poder aprender? Porque Profe, en el caso anterior, en algún caso de error de la cordillera, ¿puede dar negativo? No, porque es porcentaje. Estamos todos por ahí. O sea, la única forma que usted lee negativo es en la medida de que la distancia corredera sea mayor que la distancia verdadera. ¿Sí o no? Porque la fórmula, ¿cuál es la fórmula esa? La con ansiedad funciona. El orden de la corredera va a ser igual a la distancia verdadera menos la distancia corredera partido por la distancia corredera, ¿cierto? Multiplicado por 100. Por 100. ¿Ya? Si esto que está aquí es la distancia corredera es mayor que la distancia verdadera, ¿cuál va a ser el resultado?
Si a un número menor yo le resto un número mayor, Negativo. más negativo. ¿Qué le hace aquí? Por lo tanto, esto todo va a ser negativo. Entiendo. Resto. Ya, porque si aquí está hecho, ¿usted entiende cómo, por qué se siguió ese razonamiento a hacerlo? Sí. ¿Está todo bien, digamos? ¿Cómo está todo bien? Ya, ¿estamos listos entonces? O de la piedra. Dice que 250 millas. No son muy millas. Esta de 250 millas no tiene. Y aquí en la playa como piloto mismo. El que no te acuerdo Ya, cualquiera la decisión. no sé, ahí está la división de 250 y 60. Lo que pasa es lo siguiente. En este ejercicio, usted está puesto aquí. Este es su punto de salida, ¿cierto? Tiene su latitud de salida y tiene su longitud de salida. ¿Y qué dice esto? Si usted navega en el rumbo sur, Navega el mismo rumbo. 250 millas para acá, ¿cierto? Esta distancia es igual a 250 millas náuticas. Después de ese punto, navega hacia el este 430 millas náuticas, ¿cierto? Tiene una distancia igual a 430 millas náuticas, ¿cierto? Y llega a este punto que tiene una latitud de llegada y tiene una longitud de llegada, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calcula usted el punto de llegada con latitud y longitud? ¿Cuál la latitud de llegada? ¿Cómo calcula la latitud de llegada y la longitud de llegada? Con la nueva posición. Latitud de salida. Latitud de salida más latitud. ¿Por qué la media? No, no es la media. Latitud de salida con la latitud, si la latitud de llegada no, que va a ser 250 millas náuticas. No, son 250, esa es la son 250 millas creo que igual son. Esa es la distancia. Tenemos que la diferencia de latitud es igual a la latitud 2 menos la latitud 1, ¿cierto? Sí. En este caso me están preguntando por la latitud de llegada. La latitud de llegada va a ser igual a qué? A la diferencia de latitud más la latitud 1, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la diferencia de latitud? La diferencia de latitud es el trayecto recorrido, los 250 millas. 250 millas. O sea, esto que está aquí es igual a la latitud que tiene, Es la diferencia de latitud media. que tiene L, ¿cierto? Sí. Sur. Ya. Profe, Con eso obtenemos la latitud de llegada, ¿cierto? profe, disculpe, cuando uno saca la latitud media es cuando no hace esto, este signo, No, sino yo- que es como derecho, o sea, Si yo parto de aquí, que está aquí mi punto Claro. de salida, y yo navego así. Ese es, es como el ángulo y cuando este hace punto de llegada, claro, yo calculo esta latitud es como un media. triángulo. Cuando el profe saca el área del triángulo, lo hace. Pero aquí yo navego recto, vaya. Sí, pero hay triángulo. Ya, ahora, ¿cómo calculo yo la longitud de llegada? Longitud de llegada es lo mismo. O sea, Pero no es igual. igual, latitud de salida más la latitud, o sea, 430. Ya, yo tengo que lo siguiente, tengo mi
Mi diferencia de longitud es igual a la longitud de llegada menos la longitud de salida. La salida, ¿cierto? sí. Por lo tanto, tengo yo que mi longitud de llegada va a ser igual a mi diferencia de longitud más mi longitud 1, ¿cierto? Sí. Ya. Sí. ¿Y cómo calculo yo el G? Sacando los 430 millas. El apartamento. Ya. ¿Es un apartamento? El apartamento. El apartamento. El coseno de la- Este que está aquí Ah, es el El apartamento. ¿cierto? Sí, Por lo tanto, voy a calcular el G. el G más el coseno de la latitud. Apartamento es igual al G G por Coseno. coseno de la latitud, ¿cierto? por el coseno. Es Por por. lo tanto, el G aquí va a ser igual al apartamento partido por Es porque tenía el coseno de la latitud. hecho más. ¿Ya? ¿Y de qué latitud estamos hablando ahí? De la que se llama recién, de la de salida. De la latitud 2. 2. De la latitud de llegada. ¿Por qué? Porque yo estoy metido aquí en esa latitud. Aquí Sí, pues, estoy la yo. latitud. ¿De ahí estamos saliendo? ¿Ya? Y ahí calculo yo mi diferencia, ya. Después, ¿qué más? Punto de llegada, longitud de latitud, correo de caída. No, correo de caída. ¿Qué pasó? ¿Aburrido? Ya, que nos ayude, ¿quién sabe? ¿Se sabe? ¿Se hace el loco, no? Cópielo a él. Ya, ¿qué más? Eso se le suma en la. El 11 no lo hagan, ¿ah? El 11 no. ¿Este va a estar en la 14? Misterio sin resolver. Ya, estamos listos, ¿no? ¿Sigamos esto? Recomendación, lean bien los enunciados. El enunciado parta sacando qué es lo que yo tengo, qué es lo que me están pidiendo y cómo llego a lo que me están pidiendo. Antes de partir viendo las fórmulas, cómo las aplico las fórmulas de la presentación. No. Vayan deduciendo ustedes qué fórmulas son las que tienen que ocupar para llegar finalmente a usarlas. ¿Ya? Ya. Debo ser un poquito no. Se van a terminar de ¿Cuál es llegar realmente realmente. el jueves? Sí. Para que terminen de- Ya, jóvenes, sigamos para que lleguen temprano a su casa.